Bueno, les decía que muchos pensamientos y daban vueltas en mi corazón y en mi mente, pero decidí que podamos ir al Sermón del Monte. Los más entendidos dicen que si uno quisiera vivir el Evangelio en forma práctica, lo encontramos todo resumido en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde encontramos el Sermón del Monte. ¿Y por qué el Sermón del Monte? Porque dice la palabra que las multitudes siguieron al Señor de distintos lugares y en un momento hubo mucha gente que estaba en torno a Él, así que el Señor se subió a un montecito para poder ver a la gente y para poder comunicar y sencillamente enseñó las verdades más esenciales del reino en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Hay algunas Biblias que tienen lo que dijo el Señor Jesús escrito en rojo, ¿verdad? Y nos da la certeza que esto no lo dijo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino que fueron palabras directas del Señor Jesús. El que habla aquí en el Sermón del Monte es el Señor Jesús. Y cada vez que el Señor Jesús hablaba, cada vez que el Señor Jesús habla hoy a través de su palabra y de su Espíritu en nuestra vida, no dice cosas que no trascienden, sino que la palabra de Dios siempre trasciende para bien. Son cosas trascendentales. Las que el Señor Jesús comparte aquí en el Sermón del Monte son verdades esenciales y trascendentales. Trascienden. Aquellos que estaban abiertos a la palabra que Él podía compartir, trascendía para bien, traía bien, pero aquellos que estaban cerrados y aquellos que no tenían oídos para oír, porque la palabra dice que muchos teniendo ojos no veían y otros teniendo oídos no oían, porque se necesita una vida espiritual para poder ver espiritualmente y para poder oír espiritualmente. Lo que no se puede ver con ojos naturales ni se puede oír con oídos naturales, pero se necesita una vida espiritual para poder ver y para poder oír espiritualmente. Y somos llamados a poder ver a través de ojos espirituales y a oír a través de oídos espirituales. Y uno encuentra aquí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, puntualmente en el 25, Jesús viene hablando acerca de cuestiones materiales. ¿Te suena esta? Viene hablando de dinero, viene hablando de no hacer tesoros en los cielos. En el versículo 19 dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos donde ahí la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y comienza a hablar de cuestiones materiales, estas cuestiones que tantas veces a nosotros nos quitan la paz, nos quitan la fe, estas cuestiones que nos preocupan desmedidamente, si vamos a tener, si no vamos a tener, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El tesoro es lo que yo más amo entre todo lo que amo. Y lo que es tu tesoro y lo que es mi tesoro va a determinar nuestro estilo de vida. Y yo no sé si esto te gusta o no te gusta, pero esta es la verdad. Lo que vos más amás es donde vas a poner toda tu atención, toda tu fuerza y toda tu vida. Donde está tu tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo que es tu tesoro va a determinar tu estilo de vida y mi estilo de vida, porque pondremos toda nuestra vida en lo que nosotros más amamos. La pregunta es, ¿qué es lo que amamos? ¿Y cómo condiciona lo que amamos nuestro estilo de vida? ¿Se entiende? ¿Va bien? No hace falta ser profeta, ni tener mucho discernimiento para discernir cuál es el tesoro que hay en nuestro corazón. Simplemente hay que determinar cómo es nuestro estilo de vida. ¿Dónde está puesta nuestra fuerza, nuestras prioridades, nuestras decisiones, en base a qué las tomamos? Así que el Señor Jesús comienza a hablar en el versículo 19 acerca de estas cosas. En el versículo 22 habla de la lámpara del cuerpo. En el versículo 24 habla acerca de Dios y las riquezas. Y dice que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a Mamón, que era el Dios de las riquezas, porque uno le dará su vida a uno y despreciará al otro.
y habla claramente de cuestiones materiales. Y llega al versículo 25 y habla, les decía, de acá, estos son primos hermanos, uno masculino, otro femenino. El afán masculino y la ansiedad. Son primos hermanos, son parte de la misma familia. No sé si te suena familiar la palabra afán y ansiedad, pero en este tiempo yo me he encontrado más afanado que en otro tiempo y más ansioso que en otro tiempo. Yo creo que soy un hombre demasiado ansioso y que Dios tiene que seguir trabajando en mi vida en cuanto a la ansiedad para poder descansar en sus manos amorosas y misericordiosas. Hay un descanso que viene por la fe, creer, descansar, ponernos en sus manos, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Es ejercer fe. Amén. Así que cuando Jesús habla del afán y de la ansiedad, en el versículo 25 dice, por tanto os digo, y es importante definir quién es el que habla acá, porque aquí no habla ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Aquí está hablando el Señor Jesús, y el Señor Jesús es Dios hecho carne, es el Dios encarnado, es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que llama las cosas que no son como si fueran, el que los cielos no le pueden contener y la tierra es el estrado de sus pies. Es el mismo Señor Jesús, Dios hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y yo tengo que tener claro quién es que habla aquí. No es cualquiera, es el mismo Señor Jesús que está dando directivas claras para un tiempo de afán y de ansiedad en la vida de los discípulos y en la vida de aquellos que estaban escuchando el sermón que el Señor estaba dando. Y dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El afán y la ansiedad están relacionados con la poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que está enumerando anteriormente. Y habla de los gentiles, aquellos que no tienen Dios, que no tienen promesas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el afán? La ansiedad es la condición de una persona que experimenta conmoción, intranquilidad y nerviosismo y una preocupación desmedida por ciertas situaciones en la vida. ¿Se entiende? ¿Qué es la ansiedad? Esta es una definición. Miren, los médicos tratan la ansiedad con ansiolíticos. Dan algún ansiolítico para que haya paz, para que haya descanso en tu mente, en tu corazón. Dios trata aquí la ansiedad de una manera totalmente distinta y nos da la respuesta al afán y a la ansiedad. La ansiedad es la condición de una persona que experimenta conmoción, intranquilidad, nerviosismo y preocupación desmedida. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que aparece junto con la neurosis. ¿Y qué es la neurosis? Es un conjunto de síntomas que se manifiestan en el cuerpo producto de la ansiedad, de un estado angustioso,
se presentan un conjunto de síntomas, donde cuando vos vas al médico y te revisan, te dicen, mire, usted no tiene nada. Y pero yo siento esto, y me pasa aquello, y me pasa lo otro, pero no tiene nada. Y te hacen estudios por todo. Bueno, eso es una neurosis. Cuando estamos en una ansiedad y en una inquietud constante y no recurrimos a lo que Dios realmente nos dice que tenemos que recurrir, entramos en una neurosis, un conjunto de síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo, pero que no está afectado nuestro cuerpo ni nuestro sistema nervioso, sino que son síntomas, producto de una preocupación desmedida por sentimientos de angustia, por intranquilidad y por nerviosismo. La ansiedad es la manifestación visible de la falta de confianza en Dios. No te lo estoy diciendo a vos, me lo estoy diciendo a mí también. La ansiedad, según la palabra del Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte, es la manifestación visible de la falta de confianza en Dios. Falta de fe, ya que la fe es creerle a Dios. La fe no es que Dios tiene que hacer todo lo que yo creo y todo lo que yo declaro. Eso no es fe. Eso es declaración positiva. El reino de Dios no tiene nada que ver con la declaración positiva. Y cuando vos escuchás algún mensaje por ahí dando vuelta en algunas redes, declará positivamente porque lo que vos declarás lo vas a recibir. Mi hermano, esa es una ilusión, no funciona así. La fe no es declaración positiva, esto tiene que ver con la nueva era y con algunas expresiones religiosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios. Yo te defino fe de una manera muy sencilla, es creerle a Dios. Y la fe es el paso más seguro que un hombre, que una mujer puede dar, porque está fundamentado en lo que Dios dice. La fe se fundamenta en lo que Dios dice. Hace mucho tiempo escuché a alguien decir que la fe es como dar un paso al vacío, en un precipicio que no hay camino y que te vas a caer y que das el paso creyendo en que Dios te va a sostener. Yo digo, la fe es el paso más seguro que un hombre y una mujer puede dar, porque se fundamenta en lo que Dios dice, se fundamenta en las promesas de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, lo cumple. Dios es fiel, aunque nosotros fuésemos infieles. Lo dice la palabra de Dios. El paso más seguro que un hombre y una mujer puede dar es un paso de fe, porque está fundamentado en lo que Dios dice. Amén. ¿Y dónde encuentro lo que Dios dice? Si no tengo verdad metida adentro, si no tengo verdad, voy a tener la mente llena de mentiras. Y el lugar donde más trabaja el diablo, donde más presenta guerra espiritual. Miren, yo digo, los peores demonios no son los demonios de Umbanda, de Quimbanda y de brujería, esos son los más grotescos y los que más se evidencian. Pero los demonios que trabajan a nivel del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones, las tinieblas explotan las emociones constantemente, trayendo todo tipo de pensamientos infernales. La palabra de Dios dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el área donde más se presenta una batalla espiritual es en el área de las emociones. El diablo sabe explotar nuestras emociones y nuestros sentimientos, metiendo todo tipo de pensamiento. Y si yo no tengo verdad metida adentro, y si yo no ejerzo fe sobre esa verdad, que es lo que Dios dice, no tengo ninguna posibilidad de rebatir la mentira, porque la mentira del diablo, que es padre de mentira, se revierte con verdad de Dios metida dentro nuestro. Por eso es tan importante ir a la palabra, conocer al Señor en una experiencia personal, profunda, vital, experimental, pero también tener la palabra de Dios en nuestra vida clara. Amén. La ansiedad es la manifestación visible de la falta de confianza en Dios, la falta de fe, ya que la fe es creerle a Dios y actuar conforme a lo que Dios dice. Por eso dice que los gentiles se preocupan. ¿Y quién eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos, que no eran parte del pueblo de Dios. El pueblo judío, el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios.
Nosotros hoy somos el Israel espiritual, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios, somos su iglesia, somos su familia. Los gentiles en este contexto eran aquellos que no tenían Dios, que no eran pueblo, que no tenían promesas sobre sus vidas. Y dice, todas estas cosas las buscan los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran parte del pueblo judío, los que no eran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo escogido. Digo, mi hermano, mi hermana, Dios te llamó, me llamó, nos escogió. Él le dice a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ninguno se puede atribuir la virtud de haber decidido escoger a Dios. Dios en su misericordia y en su amor nos llamó, nos rodeó y en su tiempo trajo luz, reveló a Cristo, dio conciencia de pecado y nos llevó al arrepentimiento. Todo es producto de la misericordia de Dios. Así que los gentiles no tenían Dios, no eran pueblo escogido por Dios, o tenían otros dioses, falsos dioses, no tenían promesa. Nosotros somos pueblo llamado, escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Tenemos promesas en nuestra vida, y no solamente promesas, sino el que promete está en tu vida y en mi vida. Por eso dice, no se preocupen de todas estas cosas, porque los gentiles, los que no tienen Dios, no tienen promesa, no eran parte del pueblo, se preocupan por todas estas cosas. Y aquel que promete es el que habita en cada uno de nosotros. En el antiguo pacto, Dios estaba con su pueblo, pero en el nuevo pacto, Dios está en su pueblo. ¿Se entiende la diferencia? En el antiguo pacto, Dios visitaba y si el pueblo tenía que encontrarse con Dios, tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir al templo, pero en el nuevo pacto todo es transformado, todo es cambiado. Ahora nos transformó a nosotros en templos de su Espíritu y Dios vino a habitar. Así que el que promete no está afuera, está dentro. ¿Cuánto mayor gloria hay en esto que el Señor dice? Todas estas cosas las buscan los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo escogido, aquellos que no tenían promesa. Por ende, aquel que no tiene claro su llamamiento, no tiene claro que pertenecemos a Dios, que Cristo está en nosotros, aquellos que no están fundamentados en la persona de Cristo y en las promesas de Dios, su estado espiritual y emocional está colapsado siempre. Siempre. Amén. Vuelvo a decir esto, por ende, aquellas personas que no tienen claro su llamado, que han sido escogidos, llamados, que no tienen su vida fundamentada en Cristo y que no están fundamentados en las promesas y en la palabra de Dios, su estado espiritual y emocional está colapsado siempre. Siempre. ¿Cómo dice el Señor aquí que yo tengo que enfrentar el afán y la ansiedad? Y creo que esto es saludable poder hablarlo y entenderlo desde el punto de vista del Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte. 3 cosas que dice la palabra de Dios. Yo tengo que ver, yo tengo que saber y yo tengo que buscar. ¿Cómo enfrentar el afán y la ansiedad? Yo tengo que ver, tengo que saber y tengo que buscar. 3 cosas importantes. En el versículo 26 dice, miren, nos llama a mirar desde la perspectiva de Dios. Miren las aves del cielo, miren la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno y es quemada. Miren, ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de ellas. Miren las aves del cielo que no trabajan, ni juntan en graneros, ni hilan, ni Dios las alimenta. Miren, sean capaces de ver desde la perspectiva de Dios, pero para ver se necesitan ojos espirituales. Para ver desde la perspectiva de Dios se necesita una mirada espiritual. Miren, nos llama a mirar desde la perspectiva de Dios. Es muy importante nuestra percepción de lo que miramos y cómo lo vemos. Amén.
Algunos textos, yo voy a tratar de ir rápido. Jeremías capítulo 5, versículo... ¿Me das una mano, Dani? Jeremías capítulo 5, versículo 21. Otro puede buscar Marcos 8, 18. Jeremías 5, 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Oíd ahora esto, pueblo necio y de duro corazón, que tiene ojos y no ven, que tienen oído y no oyen. Marcos 8, 18. Que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Nos recuerda que hay que tener oídos espirituales y ojos espirituales. Amén. Y en Mateo capítulo 6, versículo 22, que lo tengo aquí a mano, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Nos anima a mirar desde la perspectiva de Dios, con ojos espirituales. Si tu ojo es bueno, los ojos son la ventana del alma y del corazón. Y si una ventana está sucia, está manchada, no entra luz, no puedo ver con claridad, no se ilumina el ambiente. Necesito tener ojos espirituales, limpios, inocentes, con una vida espiritual que me permita ver desde la perspectiva de Dios. Una misma situación se puede ver desde una perspectiva humana o se puede ver de una perspectiva de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca? Y Pedro le dijo: en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor Jesús trata a Pedro de una manera bastante particular. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Digo, no sé si hay otra oportunidad donde Dios, el Señor Jesús, trata así a uno de sus discípulos. No le dice: no, mira Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Se puede mirar naturalmente o se puede mirar espiritualmente. Se puede mirar una situación de adversidad y quejarnos humanamente y decir: esto que nos está pasando, o podemos decir: esta situación es el momento propicio para que Dios intervenga. Es el momento propicio para buscar su rostro. Es el marco ideal para que Dios manifieste su sobrenaturalidad y cumpla su promesa sobre nuestras vidas. Depende cómo lo miro. Un vaso que tiene hasta la mitad de agua, puedo decir: la pucha, tengo medio vaso de agua y quejarme porque falta la otra mitad. O puedo decir: gracias, Señor, porque hay medio vaso lleno de agua que puedo disfrutar. Depende cómo miramos. Y acá nos dice que es importante mirar desde la perspectiva de Dios. Una situación de dolor, una situación de sufrimiento, una situación adversa en nuestra vida puede llevarme a la queja y hasta puede dejarme en un costado si mi fe no está anclada en la palabra y en la persona del Señor. Pero una situación de sufrimiento me puede unir a Cristo, al Cristo que sufrió, al Cristo que padeció, y me da la oportunidad de identificarme con Él, porque la meta de todo cristiano es ser conformado a la misma imagen de Cristo, y todos queremos ser el Cristo que pone la mano sobre el leproso, que sopla a la multitud y la multitud se cae. Pero ¿quién quiere ser igual al Cristo que padeció, que fue tratado injustamente, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que fue capaz de dar la vida? Y como oveja que va al matadero, dice la Escritura, no abrió su boca. Y cuando yo escucho esto y medito en esta palabra, digo: yo abro mi bocota
tantas veces por muchísimo menos, porque no puedo ni comparar mi sufrimiento con la vida y el sufrimiento del Señor Jesús. En el sufrimiento podemos unirnos a Él y decir: Señor, es una oportunidad de unirme a ti en este momento de dificultad y ofrecerte mi dolor, mis lágrimas, mi sufrimiento, ofrecértelo como parte de mi adoración. Distinto, ¿verdad? Siempre recuerdo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. No sé qué le habrá dicho a Sara, no creo que le haya dicho: Sara, me voy a sacrificar el nene y vuelvo, por todo lo que significaba eso. Pero la palabra nos dice claramente que cuando llegaron al pie del monte, él le dijo a sus criados: vamos a subir con el niño, adoraremos y volveremos. La mejor adoración es la oración donde podemos rendir nuestra vida en un sacrificio vivo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Nos anima a mirar desde la perspectiva de Dios. Un autor que escribió algunos libros que se leyeron muchos en el mundo evangélico, como Rick Warren, escribió: cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Y los ojos son importantes. Son importantes. ¿Dónde está puesta tu atención? ¿Dónde está puesta tu mirada? La mía. En este tiempo necesitamos sacar la mirada de cuánto cotiza el dólar. Mi hermano, no mires más. No mires más. Y aunque los tuvieses, porque nuestra seguridad no está en los dólares, ni está en el plazo fijo. El plazo fijo subió el 110. Claro, uno se encuentra escuchando todo lo que dicen. El plazo fijo va a rendir más que el dólar, porque subió a 118% y lo que rinde mensualmente son casi el 10%. ¿Y dónde vas a poner tu plata? No te quedes con peso y la mirada está puesta en que el dólar sube, que el dólar baja. Miren, me pasó a mí esta semana. Escuchando las noticias, poniendo la mirada en Milei, en Massa o en Bullrich. Hay que sacar la mirada de todo esto y poner la mirada en el trono de Dios, donde Él está sentado reinando soberanamente, porque nada es casualidad y nada va a ser hecho sin su consentimiento, porque Él es el que pone reyes y quita reyes, y los tiempos están en sus manos, y tu vida y mi vida están en sus manos. Por eso es importante dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestra mirada. Es una exhortación de Dios a los tiempos que vivimos y a los tiempos que vienen. Y hay que tomar decisiones de sacar la mirada de cuánto está el dólar, de cuánto está el plazo fijo, de cuánto está la carne. Yo no digo que yo no soy un loco, que digo tenemos que evadirnos, y no vivo adentro un termo, que digo tenemos que evadirnos de la realidad. Soy consciente de la realidad que vivimos. Tengo los pies puestos sobre la tierra, pero el hombre y la mujer espiritual, mire, no es el que anda haciendo ala del tismo por el tercer cielo o temblando o hablando en lenguas todo el día. El espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, tiene la mirada puesta en Dios y es capaz de tomar su cruz cada día y ser fiel al Señor cada día que nos toque vivir. Amén. Eso es un hombre y una mujer espiritual. Así que es importante ver. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. 3 pasajes más. ¿Me dan una mano? ¿Son la 1 ya? Quiero terminar esto. ¿Puedo terminarlo? ¿Me tienen un poco de paciencia? No tuvimos culto el domingo pasado. Proverbios 4, 25 y 26. Colosenses capítulo 3, versículo 2, segunda de Corintios 4, 18. El que lo tiene, Dani, Proverbios 4, 25, 26. Tus ojos miren al recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Tus ojos miren lo recto. Nos anima a mirar lo recto.
Amén. Colosenses Colosenses 3:2. Si lo tiene Marta ahí o quien lo tenga. 3:2. atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba, Y no en las de la tierra, ¿sí? Poniendo la mirada, en la otra versión dice, poniendo la mirada en las cosas que no se ven, no en las que se ven, porque las que se ven son temporales. Ahora, tiene una contradicción terrible ahí. ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? Poniendo la mirada en las cosas que no se ven. Y si no se ven, ¿cómo puedo poner la mirada ahí? Porque las que no se ven, se requiere una vida espiritual, una vida en el Espíritu. Una vida consistente espiritualmente, apegada al Señor, llenos del Espíritu Santo, con ojos espirituales, con oídos espirituales. Mi hermano, lo que viene al que vive en la superficialidad, al que no profundiza, al que no tiene una vida arraigada en el Señor, al que no tiene una vida arraigada en la palabra, aquel que no vive en la realidad de la llenura del Espíritu, se lo lleva puesto. Porque no va a tener la posibilidad de poner la mirada en las cosas que no se ven. Porque esas cosas que no se ven, solamente se ven con ojos espirituales, y es necesario tener una vida espiritual. Amén. No poniendo la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Dale, Ofelia. no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven Son eternas, ¿sí? Amén. Entonces es importante que nos dice aquí, mirad. Lo segundo que nos dice es que nosotros tenemos que saber. Y nos dice primeramente, vuestro Padre sabe, en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Sabe. Sabe de qué cosas tenéis necesidad y que yo tengo necesidad. Y Dios va a suplir todo lo que realmente nos hace falta. No va a cumplir caprichos nuestros, pero sí va a suplir todo lo que me haga falta y lo que te haga falta. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios no tiene problema ni con el oro ni con la plata, ni tiene problemas con el diablo porque lo venció en la cruz, lo avergonzó públicamente, lo expuso, fue derrotado. Lo que tiene problemas siempre es conmigo, es con su pueblo, que siempre estamos dudando de su fidelidad, de su amor y de su gracia. Vuestro Padre sabe, no va a hacer falta ni siquiera que lo pidas, porque vuestro Padre sabe. Pero no solamente nuestro Padre sabe, sino que nos anima a nosotros saber que nuestro Padre sabe. Parece un trabalengua, ¿no? Saber que nuestro Padre sabe. Yo tengo que saber que mi Padre sabe aquellas cosas que pasan en mi vida y que va a cumplir su propósito en mí y que va a proveer todo lo que yo necesite y que va a dar todo lo que sea necesario para que Él cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Y yo tengo que saber. Y tengo que saber por esta relación profunda, vital y experimental con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de revelación y de sabiduría. Yo tengo que saber en esa relación íntima con Él, y tengo que saber también a través de la Escritura. Mi hermano, es necesario meter palabra de Dios dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra cabeza. Yo tengo que saber que mi Padre sabe. Amén. Muy rápido. Lo otro que dice para tratar la ansiedad es ver, saber, lo último, buscar. El último pasaje en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿De qué está hablando de todo lo demás? ¿De qué? De lo que dice en este pasaje, ¿no? En este párrafo de la Escritura. No se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, si les falta algo, si no lo tienen. No se preocupen por eso. Busquen, porque uno va a buscar y va a hallar de acuerdo a lo que busca. ¿Qué es lo que estoy buscando?
en este mundo? ¿Qué estoy buscando como hijo de Dios? ¿Qué estoy buscando como discípulo de Cristo? ¿Estoy buscando el reino de Dios o estoy buscando otras cosas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen el gobierno de Dios. Busquen vivir bajo su voluntad. Busquen vivir bajo el señorío de Cristo. Procuren vivir en esta realidad. Porque todas las demás cosas por las cuales se están preocupando desmedidamente van a ser... ¿Verdad que nos encontramos muchísimas veces buscando las añadiduras y no el reino? ¿Verdad? Vamos detrás de las añadiduras. Miren, si hay el texto más explícito que habla sobre prosperidad en la Biblia y que sale de la boca del Señor Jesús es este. No es que vos vas a recibir todo lo que declarás. No es que si vos sembrás tanto vas a recibir. Es un choreo, es una ilusión. Los únicos que se acrecienta son los bolsillos de aquellos que predican esto. Este es el texto donde asegura prosperidad en nuestra vida y donde Dios se ocupa de añadir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es un llamado a revisar lo que veo, a revisar lo que sé y a revisar lo que busco, porque uno recibe aquello que está buscando. La palabra de Dios dice: el que tiene sed, venga a mí beba. Al que golpea, se le abrirá. El que busca, halla. A mí me corresponde buscar. Y aquel que busca con fe, y aquel que busca su rostro. Por eso dije al principio que no siempre que oramos estamos buscando su rostro. Por lo general nuestras oraciones están centradas en mí y no en Él. Y mis oraciones son dame, 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 dame salud, dame dinero, dame amor, dame, dame, dame. Es la oración de la oveja, dame. Pero la oración de un discípulo de Cristo es: Señor, yo quiero tu reino. Yo quiero vivir en la realidad de tu presencia. Yo quiero que Cristo sea formado en mí. Yo quiero que otros sean alcanzados. Por ti yo ser un instrumento. Es la oración, una oración distinta, ¿verdad? Si vos querés medir la vida espiritual, digo, no en el otro, midámosla en la de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si la oración está centrada en mí, eso es humanismo metido dentro de la iglesia. Cuando los cultos están centrados en mí, no centrados en Dios. Cuando mi vida de oración está centrada en mí, no centrada en Dios. Yo tengo que saber que mi Padre sabe. Y que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá. No se resume esto en un mensaje del domingo a la mañana, sino en un estilo de vida, donde tenemos que tomar decisiones para enfrentar el afán y la ansiedad. Amén. Es la manera que el Señor dice. Cambiar algunas cosas. Podemos orar al Señor. Podemos abrir nuestro corazón.